Y bien, seguimos en Es Ramallo en esta sección que es tan esperada por tanta gente. La semana pasada me dijeron, ¿y dónde está Paula? Bueno, acá está Paula. Paula Aguilante con nosotros para esta sección, este segmento que tenemos, este encuentro con la filosofía que tenemos todos los miércoles. Y hoy en particular, bueno, de regreso, ¿no? Porque anduviste medio pachucha de salud. Exactamente, bueno, buenos días. Buenos días. Sí, anduve, sí, con una especie de sinusitis que me tiró unos días en la cama, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y bueno, un tropezón no es caída, digamos. Y tomó carrera porque hoy viene con Michel Foucault, nada más, ¿viste? No, tranquila, ¿viste? En vez de venir con alguien más o menos tranquilo, no, vino con una de las personas más célebres, si querés, no solamente de la filosofía, sino que a partir de lo que él pensó desde la filosofía, de la propia educación también, ¿no? Porque aplica. Sí, de la propia educación, psicólogo, psiquiatra, digamos. Todos los rubros. Todos los rubros, todos los títulos. Bueno, también tenemos, como justamente hablábamos de que ayer habíamos dicho que era el Día de la Identidad. Así es. Que vos me comentabas que, bueno, yo no sabía bien el origen, que justo si coincidía por una de las abuelas de Plaza de Mayo, pero bueno, no, coincidía justo con las rondas, me dijeron que se empezaron a hacer. Y curiosamente además es el cumpleaños de Estela de Carlotto, pero... Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, hablando también de la identidad, él es hijo de médico cirujano y es como que también su identidad como que lo lleva a tener una especie de proyección o que se esperaba de él que fuera también un médico, digamos, dentro de la familia. Claro. Pero no. Lo llevaba en los genes. Claro, es como que lo llevaba en los genes, pero sin embargo elige otra cosa que tiene que ver con, digamos, la crítica más que nada del pensamiento y, bueno, a partir de las crisis que sufre, no solamente por problemas de identidad en relación a lo que tiene que ver con la sexualidad, él desde joven se reconoce como homosexual, entonces a partir de ahí también hay alguna deconstrucción, que justo estaban hablando, yo te escuchaba de las deconstrucciones que se hablan entre lo normal y lo anormal. Claro. La homosexualidad, si uno va a la Organización Mundial de la Salud, está, digamos, en 1995, hasta esa época, estaba catalogada como una patología. Como una enfermedad. Exactamente, Exacto. como una enfermedad. Así que bueno, este hombre... A diferencia de los otros filósofos que venimos tratando, Michel Foucault se ha sacado fotos a colores, porque murió en 1984, le decimos a la gente, sí. ¿viste? Porque son todos, ¿viste? Barbas largas, esas ropas que parecen de arlequín, ¿viste? Viejísimo, pero no, es alguien bastante actual. Sí, es contemporáneo, sí, nace en Francia en 1926, muere pobre como en 1984, víctima del SIDA. Bueno, siempre se interesó, digamos, por las clases sociales, por decirle de alguna manera, más vulnerables. Un filósofo reconocido internacionalmente, no solamente, digamos, en Francia, sino también pasaba sus estancias en Estados Unidos. Y bueno, para, digamos, un comentario así, digamos, iba a los barrios, digamos, donde la homosexualidad estaba permitida, claro. En San Francisco, siempre fue una el digamos, circuito under, digamos, sí, ¿no? El circuito under era, digamos, buscado por él y bueno, y aceptado. Pero bueno, no por eso deja de estudiar, de capacitarse y de conseguir también becas en Suecia para seguir doctorándose. Claro. En filosofía. ¿Cuál, para empezar mejor dicho, para terminar de presentarlo y ya después abordar sus conocimientos y lo que ha dejado, ¿cuál crees vos que es la principal herencia que le ha dejado al mundo, sus conocimientos, su investigación? ¿Cuál es su principal aporte? Bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la identidad básicamente hoy en día que se habla de la diversidad sexual. Eso lo ha dejado, digamos, más allá de haber estado en una época histórica donde la homosexualidad no era castigada, digamos, como delito de sodomía, sino que no estaba tan bien vista, o sea, no estaba hasta el día de hoy, a veces tenés gente que es homofóbica. Hoy todavía entonces, se le dice puto, exactamente, ¿no? Así, concretamente. O torta, puto, marica, otra cosa exactamente, cuando justo yo estaba escuchando a ustedes que decían que el macho no llora, claro. Que los niños no tienen que llorar, bueno, el tema de los colores, bueno, eso es también para mí una herencia muy importante que dejó Foucault, no solamente en su pensamiento, sino también en la educación. Es que fue revolucionario, claramente fue revolucionario. Sí. Hablar en esos términos, en esa época era para valientes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, otra de las cosas también el tema del poder, que no hay que enamorarse del poder, pero sí tener una lucha comprometida, digamos, por cualquier paradigma que uno persiga, digamos. Cuando se habla, vos también me hablabas de certeza, sí, cuando uno está convencido de algo,
en relación a lo que tiene que ver con la lucha y que uno esté convencido. Esto también tiene que ver cuando Foucault habla con las micropolíticas, por ejemplo. Tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, eso. Y en relación a lo que me preguntabas también, en el aporte dentro de la filosofía, bueno, uno de los libros que a mí me resultó más interesante, más allá de los volúmenes de lo que tiene que ver con la historia de la sexualidad, uno de los libros muy significativos de él es Vigilar y Castigar, que hasta el día de hoy, o sea, está influyendo en la sociedad de otra manera por ahí. Yo la veo a veces a la tecnología como una especie de vigilancia, de centro de vigilancia. Totalmente. Bueno, un gran hermano. Sí, ¿no? Tal un gran cual, hermano. sí. Que todos nos sacamos la fotito para ser quizás protagonistas de algún momento o querer aspirar a cierta fama que bueno, es como que también el mismo capitalismo nos vende. Sí. Y otra de las cosas justo ahí entró un mensajito de WhatsApp. A ver quién es, vamos a ver quién es. Ah, mira, el propio Michel, nos escribe desde el más allá y nos dice: el hombre y la vanidad mueven al mundo, Paula. Gracias por acordarte de nosotros. Bueno, de los filósofos, imagino que se refiere. Dice que el hombre mueve al mundo, igual que la vanidad. Ahora bien, la soberbia y la arrogancia mueven al mundo a través de la manipulación y el beneficio propio. Bueno, gracias, Michel, por escucharnos. Tal cual. Me encanta que los filósofos se copen y desde el más allá nos escuchen, ¿viste? Y nos manden WhatsApp. Sí, para mí es como que sí, o más allá o es como si fuera otro universo paralelo. También. Es como si yo a veces lo imagino así, porque bueno, desde lo emocional a veces la pérdida de un ser querido es dolorosa, entonces uno es como que lo tendría que imaginar en otro universo, o sea, entonces bueno, ahí lo mantenemos también con esa vida y esa herencia que nos dejaron personas sumamente importantes. Bueno, en los cómics y en la ciencia ficción se habla siempre de los multiversos. ¿No? Sí. Como Asimov, varios, claro, a partir de Isaac Asimov, varios universos que circulan en la misma línea de tiempo paralelamente, ¿no? De hecho, hay muchos viajes entre los universos de los distintos personajes de ficción, que son un poco lo que animan a los cómics y a las historias de fantasía. Volviendo a lo de la identidad, qué difícil hablar de identidad en esa época, ¿no? Donde todo tenía que ser tan certero. El hombre era hombre, la mujer era mujer. Sí. Por eso él utiliza mucho el tema de los antónimos, lo normal, lo anormal, el loco, el no loco, y a partir de ahí también el análisis tan importante que hace de las instituciones. Y hay una pregunta que después, en realidad, no sé, me acuerdo en qué parte del texto está de Vigilar y Castigar, pero se hace la pregunta de si en realidad la escuela, el hospital, el psiquiátrico, la cárcel, todo se parece en realidad a una prisión. Miramos. El trabajo también, o sea, porque en una fábrica uno entra y cumple un horario y bueno, y sale y estás controlado también y vigilado. Y retoma, digamos, las características o lo que se llama la noción de panoptismo, digamos, ver sin ser visto. La noción de panóptico viene de otro filósofo que se llama Jeremy Bentham, que es un filósofo anterior a él, y en el cual, analiza como si fuera una especie de torre, la describe como si fuera una especie de torre que se estilaba, digamos, también en las instituciones carcelarias del siglo XVII, más o menos, y hasta el día de hoy se puede ver en la cárcel de San Nicolás. Una especie de torre donde estaba el vigilante y podía ver, digamos, las diferentes celdas que hay alrededor, pero sin ser visto. En tiempos de tantas certezas, hoy me río muchas veces del hashtag, ¿no? Porque el hashtag, que es etiqueta, es de alguna manera un símbolo de una sociedad que necesita etiquetarte todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de alguna manera, a pesar de que las tecnologías nos remiten a cosas modernas, el hashtag es tal vez lo más antiguo del mundo. Que necesite ser etiquetado, si sos hombre, sos mujer, esto de las certezas, si sos loco, si sos delincuente, aparte que si sos delincuente sos todo el tiempo delincuente, si sos loco sos todo el tiempo loco, no te moves de ahí. Y hay un par de cosas que me gustan de Foucault que tienen que ver con el hombre dinámico, el hombre no estático, ¿no? Hay una frase que dice, lo estaba buscando justamente porque me encantó, dice: no me pregunten quién soy ni me pidan que siga siendo el mismo. Exacto. Entonces ahí habla Michel Foucault de justamente las personas evolucionamos a lo largo de los años y no somos seres estáticos. Nos adaptamos y cambiamos a medida que nuestra vida avanza. Y vaya el desafío que tenemos hoy de evolucionar hacia una deconstrucción de un nuevo mundo, ¿no?
Tal cual, pero además también eso se relaciona, justo me preguntaba vos, con lo que tiene que ver con la filosofía existencialista. Claro. Cuyos principales representantes, bueno, fueron Heidegger, Sartre, bueno, Simone de Beauvoir, recién considerada filósofa, y también tiene que ver con la etiquetación de la mujer en la filosofía. La mujer marginada de la razón. Marginada de la razón, recién en el 96 considerada filósofa, pensadora, digamos, antes escritora, como que fuera un término menor. Bueno, y más allá de eso, volveme a preguntar porque lo que te decía de las personas estáticas, ¿no? Bueno, del existencialismo. Bueno, en la corriente existencialista, básicamente lo que nos dice a nosotros es que la existencia nos precede a la esencia. O sea, nosotros vamos existiendo. Nacimos en este mundo, pero sin embargo somos nosotros los que lo forjamos. Nosotros forjamos nuestro propio destino. O sea, no hay un destino que nos condiciona. Por ejemplo, en el tema de los delincuentes, no es que porque yo tuve un padre delincuente voy a ser delincuente y voy a terminar en una institución carcelaria, o porque tuve un padre loco o una madre loca voy a terminar en esa institución. Cosa que se etiqueta. Parece que todo tiene que ver con todo, porque ayer hablábamos con una tarotista sobre el destino. Sí, escuché. Que si bien está, según las cartas, marcado, vos podés rebelarte ante ese destino y construir el propio, lo cual te habla un poco del libre albedrío del que habla Dios, digamos, ¿no? Que Dios, somos libres. Claro, por un lado la iglesia es contradictoria siempre, pero la iglesia te dice, bueno, si pasa es porque Dios lo quiso así, como si el destino está marcado. Ajá. Y por el otro lado, cuando te dicen, bueno, pasó esto y no lo podés asimilar, te dice, bueno, en realidad es parte del libre albedrío. Entonces, ¿cómo es? ¿Está escrito o no está escrito? Bueno, es un debate. Es un debate eterno. Bastante filosófico, porque de última el oráculo de Delfos le dijo a Sócrates que en realidad, bueno, conócete a ti mismo, pero además también le dijo que era el hombre más sabio de Atenas. Porque Sócrates, no sé, como ustedes habían en el primer episodio, digamos, de filosofía, habían dicho de que les resultaba una figura sumamente importante. Bueno, no se la creía, digamos, Sócrates. Sócrates era un hombre, digamos, consciente de que tenía una ignorancia tremenda. La pregunta rebelde, cosas, ¿no? La pregunta rebelde, sí, exacto, sí. Exacto. Ser consciente de que a veces hay cosas que ignoramos. Sí. No podemos saberlo todo. Y que es una virtud ignorar. Sí. Porque te obliga a pensarlo. Y estar consciente de que uno ignora. No tener la soberbia de decir, bueno, yo lo sé todo. No, es recontra interesante, la verdad que ponérselo a pensar así. Bueno, mira, otro mensajito, a ver quién es. También Foucault, bueno, acá nos dice, hablen de la locura, dice, ¿no? Porque acá dice, yo alguna vez escribí, la verdadera razón no está libre de todo compromiso con la locura. Vamos a leerlo más despacio, porque capaz que pasa muy de largo. La verdadera razón no está libre de todo compromiso con la locura. Por el contrario, debe seguir los caminos que la locura le señala. Dice, bueno, yo en realidad lo que quise decir, estaba reflexionando sobre la razón, y la razón no se entiende sin el concepto de la locura. Desarrollemos este quilombo, para mí es un desastre. El concepto de la locura, bueno, pero también habla ya te digo, está en la crítica que él hace a las instituciones del siglo XVII al siglo XIX, y de la estereotipación, digamos, que hay dentro de la sociedad. Incluso, bueno, otra de las cosas con el tema de los neuropsiquiátricos es que estaban lejos de las ciudades. Y se lo consideraba, digamos, o se lo puede vincular como la peste. Claro. Entonces los leprosos, porque también hace una introducción ahí en relación a lo que tiene que ver con el leproso, el excluido, digamos, excluido social. El loco termina siendo también un excluido social, como el delincuente, como algo que nosotros no queremos ver dentro de la sociedad. Si la sociedad de aquella época tuviera un Instagram, hubiera sido terrible que te etiqueten como loco, ¿no? Hubiera sido terrible porque no te sacaban la etiqueta. Mirá vos cómo todo se vincula con todo. Recién hablábamos con la directora del SEC 803, que hacen un constante trabajo para sacarle la etiqueta a muchos chicos, ¿no? Y mostrarles un mundo completamente distinto donde, a pesar de un montón de circunstancias que rodean al chico y que hacen que tal vez, qué sé yo, tenga rendimientos dispares o irregulares en el colegio, o tal vez no pueda desarrollar el 100% de sus habilidades, desde el amor, desde la contención, transforman ese destino marcado o etiquetado en algo dinámico, casi te diría de acuerdo con Foucault, en algo dinámico que se adapta y se transforma con el tiempo. Tal cual, igual, por ejemplo, no solamente eso en los chicos, en los niños, sino
sino también en cuando uno, bueno, en mi caso, porque estudié educación en contexto de encierro, para educar en escuelas que hay dentro de lo que estaría lo marginal, digamos. ¿Qué preso o qué prisionero puede tener ganas de estudiar adentro de una penitenciaría, digamos? Bueno, y sin embargo, la educación pública básicamente salva vidas. Claro. Te muestra un mundo diferente, del cual podés tener acceso, digamos, digamos, como habías dicho, el destino quizá marcado, ¿no? Sí, el destino marcado. Se puede cambiar y la educación nos salva. Che, está insistente este muchacho. ¿Qué dice? Foucault, las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización, la coacción. La coacción, wow. Sí, ser coaccionado, fuerte, ser controlado, sí. Fuerte. Y además también castigado. Sí. Porque si te portás mal también te castiga. Bueno, está bien, si estacionás, por ejemplo, un auto, me ha pasado varias veces, en línea amarilla me cobran multa. Bueno, pero porque no se puede tal cosa, no se debe. Bueno, entonces ahí tenés el castigo o, bueno, tenés la multa. De hecho... El castigo como método de aprendizaje, ¿no? Sí. El castigo, pero además ese castigo es como que después se pone en un hecho morboso también. Él relata cómo en el siglo XVIII, más o menos, fines de 1700, ahí en Vigilar y Castigar, habla la historia de un prisionero de cómo lo terminan descuartizando. Cometió un delito y muestra todo más. Relata en realidad todo lo que tiene que ver con el descuartizamiento del prisionero, cómo lo llevan en un carro y cómo eso se transforma también en un espectáculo social. Y bueno, por supuesto, es aplaudido, digamos. ¿No te suena parecido a lo que está pasando en Chile? Sí. Con las medidas ejemplificadoras. Sí, me resulta la verdad. Bueno, hoy prendí el televisor y estaba escuchando, bueno, una señora que cantaba justamente una canción de Víctor Jara, un reconocido cantautor, digamos, chileno, torturado, bueno, y masacrado, digamos, ahí en el estadio de Chile. De Chile. Y bueno, desapareció. Forma una de las tantas historias de desaparecidos en América Latina, digamos. Es que la represión, además de tener una necesaria condición de orden, ¿no? El orden. Es la forma de coaccionar para que vos te adaptes a la sociedad. Sí, también. Sí. Y si no te adaptás, a veces yo digo que, viste, la televisación de este tipo de medidas represivas no son funcionales a la denuncia y a que se escandalice la gente, sino todo por el contrario, es una forma de mostrar, mirá lo que te pasa cuando te salís, ¿no? De la sociedad. Sí. Yo lo veo ya, inclusive lo veo al revés. Televisar una represión en la calle, para mí es parte de esta forma que tiene el Estado de decir, loco, o te adaptás o te la doy. Sí. ¿No? Además tiene una connotación, si uno le puede decir, pornográfica también. Morbosa, ¿cómo llegamos en el a eso? sentido de pornográfico por el tema de la morbosidad que hay, del amarillismo, como se dice en periodismo, por ejemplo. Sí. Me acuerdo en la época, en el 2016, 2017, cuando mostraban las decapitaciones en vivo en Medio Oriente, a los periodistas que se le han hecho a periodistas franceses, ingleses o algunos otros corresponsales que habían en medios, digamos, internacionales, se los decapitaba, digamos, en vivo, y se los pasaba y se viralizaba, o sea, por el fenómeno de la globalización que tenemos hoy, se veía en todas las partes del mundo un hecho que es pornográfico, sinceramente. Sí. Pues la pornografía no tiene que ver solamente con lo sexual, sino tiene que ver con lo chocante, con lo burdo. Con lo burdo, sí. Y bueno, y con esto de lo morboso. Bueno, de hecho, otra de las cosas que también me estoy acordando del libro Vigilar y Castigar es las imágenes que también tiene. El tema de, por ejemplo, cuando uno también vigila, controla, el tema del control. Un arbolito yo lo quiero derecho. Si me sale torcido, ¿qué hago? Le pongo un palo, lo atás. Un palo, lo ato, para que salga derecho. Claro, es todo lo contrario a la libertad. Claro, uno tiene que salir derecho. Entonces entra en una institución, o entra en un trabajo, o entra en algo, y se tiene que adaptar a las normas. Está bien, uno se puede llegar a cuestionar, ¿de qué manera? ¿Cómo hago para hacer, qué sería una sociedad anarquista? Y ahí empieza todo otro debate. Lo que pasa que desde mi punto de vista, las normas y el orden son parte de, justamente, poder convivir con el otro respetando las diferencias. Desde ese lugar lo entiendo. El tema es que si no tenemos una cuota de rebeldía a ese orden, no surge la improvisación y no surgen los cambios,
¿no? Esa cuota, yo hay veces que digo, tengo una semana anarquista. Bueno, hay veces que si no tenemos una capacidad de reflexión sobre la norma, no hay evolución posible. Vamos a suponer que todos acatáramos las reglas que nos marca la sociedad siempre, indiscutidamente. Sería imposible que cambie un paradigma. Sí, sería imposible. Estaríamos todavía en la época de Foucault, de la etiqueta y de los locos, los que no se adaptan al manicomio o a la cárcel y afuera, ¿no? Aislados, todo al aislado. Pozo, como también se dice. Justamente, a ver. Bueno, por eso también, cuestiona estas instituciones, porque todos tienen la misma estructura. Claro. Esa es una de las cosas fundamentales. Lo que no encaja fuera. No, claro, y lo del siglo XVII al siglo XIX, todas estas instituciones, tanto la educativa, por ejemplo, el profesor en una época en un estrado, digamos, un poco más arriba que el alumno, también, y los castigos que había en las escuelas. Claro. Hasta mitad del siglo XX, terrible. Más o menos. O sea, con mi vieja lo vivió, arrodillarse sobre arroz, creo que era, o sal gruesa, que te peguen con la varita en el dedo, que te manden al rincón a mirar el córner de las paredes, en algunos casos, un poco antes, con un bonete, bien marcado, vos sos el que te saliste de la sociedad. Exacto. ¿No? Es terrible, es terrible. Acá entra otro mensaje que dice, en cuanto al poder disciplinario, dice Michel Foucault, se ejerce haciéndose invisible. En cambio, impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. Esto es a lo que yo me refiero con visibilizar la represión. No es que no quiero que se visibilice, porque eso muchas veces genera conciencia, genera cuestionamientos, genera también una reacción. Lo que digo es que a veces esta cuestión pornográfica, como vos bien decías, o morbosa de mostrar 17 muertos, 15 muertos, 12 muertos, le arrancó el brazo, le hizo lo otro, qué sé yo. Y la imagen. También disciplina. Sí. También disciplina, también somete desde la imagen. Por eso es que quienes quieren adaptarse al orden, porque tienen miedo a esa reacción del aparato represivo, son los que aplauden a eso, porque dicen, prefiero ser parte y no estar en contra. Tal cual. ¿No? Sí, es lo que sería apolítico, o el término ese que es medio inventado y medio para mí bolacero, porque no tiene, uno no puede estar en el mundo sin ser político. Desde Aristóteles a Hannah Arendt o diferentes pensadores que tenés una mirada. Del área política, todos tenemos una mirada política, de compromiso o de no compromiso. Claro. Pero la mirada política está siempre porque estamos atravesados por lo que se llama aparatos ideológicos del Estado. Si estamos o no estamos de acuerdo, pero pues tiene que ver con el compromiso social, o lo que Michel Foucault llamaba las micropolíticas. Las micropolíticas. Claro, de no enamorarse del poder mismo, porque el poder llega un momento que calculo que corrompe el alma, corrompe ciertas cosas, ciertas virtudes morales que tenemos los seres humanos. Pero, sin embargo, estar en las luchas, prácticamente porque él era militante, por los derechos de los homosexuales, por en una época muy revolucionada de la historia, francesa, lo que él vivió el Mayo francés, y, luchar con otros intelectuales también, de esa figura del intelectual como estar en el barro de la historia también, meterse en el barro, los zapatitos no lustrosos, sino meterte en el barro donde están los problemas, sociales. Claro. Por eso, sus libros han generado, tanta revolución en la psicología, en la educación y en la filosofía. Bueno, una de las cosas que decía Foucault, que él habla mucho sobre la relación de las sociedades con el poder, las relaciones de poder, habla un montón sobre eso. Dice que la historia de las luchas por el poder y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento sigue estando casi totalmente oculta, ¿no? La historia de las luchas por el poder son ocultas. El saber no entra en ello, eso no debe saberse, ¿no? Entonces ahí cuando habla de las luchas de poder siguen ocultas para la mayoría de la sociedad, pues existen intereses para que así sea. Por eso, yo no sé si hoy con las redes sociales está tan oculta. En esto yo discrepo con él, pero murió en el 84, no conocía las redes sociales. No. Yo creo que hoy las redes sociales visibilizan las luchas de poder. El tema es qué hacemos con eso, porque todavía se sigue interpretando como hace varios años atrás, desde un lugar de
qué sé yo, ver a los revoltosos como algo negativo, ¿no? Hay como una connotación negativa del revoltoso, sí, tiene una connotación del que cuestiona. Negativa. Bueno, la cuestiona y la relaciona con el delincuente. Además, en la época donde él estaba también se cuestiona el tema de lo que sería en derecho la ley lambrosiana, puede ser, o sea, Cesare Lombrosio era aquel que catalogaba a los diferentes delincuentes de acuerdo a la contextura craneana. Digamos, eso influye también en la crítica de Foucault que hace al que está excluido, digamos, claro, que está estereotipado. Claro, etiquetado. Etiquetado. ¿No? En tiempos de hoy. Se ve en una parte de un capítulo de Los Simpsons cuando el señor Burns, con una varita, una especie de circulito, mide la contextura craneana de Smithers, su ayudante, y le dice, usted tiene la contextura craneana de un, no sé, albañil, por ejemplo. Por eso es todo lo que se cuestiona y con todo lo que se puede relacionar este filósofo y pensador. Y bueno, genial. Y más cosas que quedarán en el tintero. Le recomiendo a la gente, no sé si estará acá en la librería Macondo, que yo habitualmente paso por ahí, hay un libro que dice Las filosofías según los Simpsons. Se lo súper recomiendo a todos los que quieren ahondar más en esto. También las 11 frases de la filosofía de Darío Stanrasberg. Sí. Stanrasberg, que es genial ese libro. Sí. Es una forma bien diluida de poder empezar a plantearse cosas. Si después querés, podés profundizar. Y hay un libro de Carpio también, Introducción a la Filosofía, que es maravilloso. Sí, está bien, te asusta el tamaño. Claro. Sí, bueno, pero también pero está bueno. Lo importante es que se pueden encontrar algunos en formato digital, en lo que sería PDF. Los principios de la filosofía de Adolfo Carpio están en formato PDF y bueno, en papel para el que le gusta leer papel. Y después, bueno, las frases de Stanrasberg. También hay unos libros que se llaman Filosofía para principiantes. Ah, mira. Tomo 1 y 2. No me acuerdo la editorial, pero es una colección que es para, bueno, y trata también, digamos, el filósofo, lo vamos a diferentes buscar. Filósofos. ¿Cómo dijiste que se llama? Filosofía para principiantes, en el cual trata diferentes autores. Bueno, Heidegger. Me parece que es este. A ver, espera, vamos a buscarlo. Filosofía para principiantes. Claro, sí. A ver. No, te tiro un montón de resultados. También otra de las cuestiones en relación a la filosofía, que también es muy visual y por ahí más simple de entender, también unos programas de encuentro que se llaman también Mentira la verdad. Mentira la verdad. El de Stanrasberg, y hay otros que Pensamiento para principiantes o algo en relación a lo que tiene que ver son capítulos breves de cada filósofo. De 11 minutos, 12 minutos, y otro de Sabater, porque Fernando Sabater, el español, es un autor muy, digamos, didáctico, muy entretenido, digamos. Fernando Sabater, bueno, también hay un programa que se llama La aventura del pensamiento, cuyos se pueden encontrar en YouTube, los programas. ¿Sí? Bueno, este libro que vos decís, Filosofía para principiantes, tapa naranja, de Platón hasta hace rato, es de la editorial De Bolsillo. Que habitualmente hace formatos pequeños de tamaño para poder llevarlo en el viaje. Sí, hay mucha gente entusiasmada con este segmento que tiene que ver con la filosofía, con replantearse cosas, que es algo tan necesario. No le tengan miedo a abordar los libros de filosofía. No. Y a los que les gusta leer, bueno, se van a encontrar con una cierta dificultad. Hay que ir desmenuzándolos despacito. No se leen 25 capítulos en un fin de semana. No es una novela, digamos. No es una novela, no se lee rápido, pero justamente hay que ir degustándolo, es como un buen vino, ¿no? Es como un buen vino que tiene distintos sabores y aparte efectos colaterales después de que pasa por la lengua, digamos. Tal cual, sí, tiene efectos colaterales, bueno, escuchados, digamos. Exactamente. Escuchados. Cerrando un poco la columna de hoy, me gustaría que nos refiramos a lo que afrontamos este fin de semana, ¿no? Que es elegir. Algo tan difícil, ¿no? Yo creo que hay dos preguntas, o tres preguntas, que creo que marcan la reflexión sobre uno mismo, la introspección necesaria y que aparece tanto en la psicología, como aparece en la filosofía y como en cualquier disciplina que uno haga para verse por adentro. Creo que las dos más principales es ¿quién soy? Qué gran pregunta. ¿Y qué quiero? El qué quiero tiene que ver con decidir. Y nosotros hoy,
en estos días, quiero decir, tenemos la posibilidad de decidir una vez más. Sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, principalmente la capacidad de, digamos, de decisión, no soy, como habíamos retomado antes el tema de la filosofía existencialista, el tema del elegir. Yo soy responsable cada vez que elijo, digamos, no le voy a echar la culpa a nadie de la decisión que voy a tomar, bueno, de hecho, el domingo en el cuarto oscuro, por ejemplo. Hacerte cargo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es un tema sumamente, bueno, volveme a repetir, porque hoy estoy medio como Simpson, estoy lenta. Pero tiene que ver con decidir, con tomar la decisión de qué querés tiene que ver con hacerte cargo. ¿Qué quiero? Políticamente, claro. Claro, y encima cuando se dan dos circunstancias tan antagonistas, sí, aunque Esper, viste, dijo en el debate, dijo, abrácense que son lo mismo. Bueno, sí. Más allá de eso, tienen dos miradas, dos caminos distintos hacia el crecimiento y la bonanza, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos que elegir entre esos dos caminos y nos pasa tanto a nivel nacional como provincial y como municipal. Sí. Entonces, ¿cómo aborda la elección? No la elección del sufragio, pero sí el elegir, ¿cómo lo aborda la filosofía? Si es que recordás algún autor puntual. Sí, bueno, más allá de Sartre y Simone de Beauvoir, bueno, Hannah Arendt, o sea, y Aristóteles principalmente, porque somos animales políticos, o sea, estamos en una sociedad y el hecho de que haya una democracia también que es indirecta. ¿Por qué democracia indirecta? Digamos, porque gobernamos supuestamente nosotros a través de nuestros representantes, sino que, bueno, la importancia de que, más allá de las propuestas que nos hayan gustado o no gustado, es preferible una democracia, digamos, con ciertas discapacidades de alguna manera, que una dictadura, por ejemplo. O sea, el hecho mismo de la elección, de votar, es para mí un día de festejo tendría que ser. Claro. Más allá de las propuestas. Sobre todo lo que ha costado tanto conseguirlo, sí, ¿no? Con lo que ha costado conseguir la democracia. Ahí no se escribe. Más allá de eso, de lo políticamente partidario, de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, me parece que es un día de festejo porque podemos elegir. Después, bueno, si nos equivocamos, tenemos la posibilidad de última, de más adelante cambiar de decisión en cuanto a la política. También está relacionado, ojo, con lo que tiene que ver el modelo propio económico que se va a tratar de imponer. Sí, hoy digamos, prácticamente que la economía está por encima de lo que son las ideas de los valores y el tipo de sociedad que queremos. Sí. La heladera vacía genera eso, ¿no? Sí. Genera la urgencia antes de pensar lo importante. Sí. Fíjate acá que Michel Foucault dice, bueno, le digo a todos los que tienen que votar este fin de semana, sobre todo a los que no quieren hacerse cargo de lo que votan, dice, todo es peligroso, nada es inocente, ¿no? Y creo que interpreto lo que dice. Viste cuando vos hablabas de los apolíticos, ¿no? Ese sector de la sociedad que dice, no, yo no me comprometo, yo lo miro de afuera, no me meto, soy espectador, mantengo el equilibrio. Y la verdad que eso también es una decisión. El no decidir es decidir al mismo tiempo. Sí, tal cual, sí, no se puede no decidir en una sociedad en la cual uno está inmerso, está viviendo, sino de última, andate a vivir en una isla. Claro. Y formá tus propias normas y reglas. Pero también en algún momento vas a tener que decidir. Momento, exactamente, sí, siempre se está decidiendo, continuamente, sí. Siempre lo que sí, bueno, hacerse responsable en relación a todas estas decisiones que vamos a tomar. Claro. Y para mí, bueno, la importancia, para mí la democracia se tiene que vivir como un festejo, no como un tedio de ir a votar. No, bueno, de acuerdo a la elección, tienen que ver también, ojo, los medios de comunicación, o sea, cómo influyen, qué informan, hasta qué punto nosotros nos informamos y qué es la certeza, cuál de todos los medios de comunicación tiene la certeza. Bueno, eso yo también creo que a veces. En los últimos años, el periodismo, y este es un rubro en el que ya me toca de cerca, el periodismo ha vivido una transición filosófica, si querés, hacia qué es la verdad. ¿No? Nosotros venimos de un modelo histórico donde todo lo que estaba escrito era verdad. La Biblia, hasta el Manuel Capeluz, digamos, que leíamos. Si estaba escrito, si una palabra trascendía a un libro, o sea que quedaba inmortalizado en las páginas, dicho sea de paso, se está reacondicionando la biblioteca de Alejandría, te cuento, está volviendo. Sí, además, históricamente siempre y misteriosamente quemada, siempre incendiada. Siempre. Por eso cuando decían ustedes el pensar es peligroso, sí, obviamente, y el leer también. Totalmente. O sea, toda la gente que es culta y sí, forma cierto peligro, porque de algún momento vas a pensar. Y aparte, me parece que esto de Foucault que acaba de decir,
cuando habla de peligro, no me imagino el peligro como la connotación habitual que tiene en nuestra sociedad, que es la amenaza de algo que puede pasar y perjudicarte, sino creo que tiene que ver con genera consecuencias, sí. ¿No? Pensar tiene su consecuencia. Por supuesto. Y es imposible no pensar. No hacerse cargo también genera consecuencias. Totalmente, siempre. Totalmente. Por eso es que dice, todo es peligroso y nada es inocente. No pensar o no decidir no es inocente. No. Genera consecuencias también. Sí. Entonces, bueno, nada, es una reflexión como para... y bueno, y lamentablemente, o sea, les guste o no les guste a algunas personas, todo es político, hasta lo personal es político, o sea, entra en esa etapa de lo que tiene que ver con la política. ¿Por qué? Porque el término político viene de la palabra polis, de vivir en una sociedad, y en una sociedad continuamente estás, como decíamos recién, eligiendo y bueno, y viendo y las consecuencias, digamos, de lo que elegimos. Tenemos que hacernos responsables, y por suerte tenemos la libertad de elegir, de poder elegir el domingo, bueno, más allá de los diferentes partidos políticos que nos gusten o no nos gusten, o las propuestas, pero bueno, para mí, ya te digo, lo tomo así, como que el día de las elecciones tiene que ser una fiesta para la democracia, sí, porque tenemos la posibilidad de elegir. Después, bueno, los candidatos, o sea, uno puede tener su opinión personal, pero es una fiesta, digamos. La elección es una fiesta. Tuvimos etapas oscuras en las cuales no lo pudimos representar, digamos. Para cerrar el momento filosófico de esta semana, vamos a compartir una pequeña charla de 6 minutos nada más, pero te pido que la escuches con mucha atención, que tiene que ver sobre el pensamiento lateral, y yo agregaría parte de lo que hablamos de Foucault, de las etiquetas, de lo que él le tocó enfrentar, ¿no? Lo dice Adrián Paenza, que es un matemático prestigioso no solamente aquí, sino en todo el mundo, y en este caso es una charla que la ha realizado a través del diario El País de España, precisamente en Madrid. Lo escuchamos y hacemos una última reflexión para cerrar este momento. Les voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero sí usan. Bueno, con más razón. Entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto, entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente. O sea, tienen un accidente de frente, choca y se muere, y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo entre ellos dicen, mira, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí. Al rato, que han pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo... Bueno, se nota que pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió, entonces ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo? Una eminencia. Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? 2. Ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas, que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí, que dijo es mi hijo, es la madre. Pero nosotros no podemos pensar que no sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre, y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir, es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo, y no sé qué historia, y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? Y yo dije, una. ¿Una?
¿Cómo es que por generación espontánea? Claro. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me dio mucho pudor. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron unos científicos que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a 5 orangutanes. Y adentro de la habitación no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Entonces, y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, digamos, riegan hacia abajo. Bueno, entonces resulta que los pusieron a los 5 orangutanes ahí adentro, cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan. En cuanto los orangutanes vieron las bananas, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden, digamos, todas esas como mangueras que van estirando agua helada hacia abajo. Y claro, los 5 orangutanes bajaron inmediatamente. Y se corta el agua. Se quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua. Y, cada vez que ellos tocaban las bananas se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los 5, cuando alguno de los 5 quería probar a ver si, a lo mejor ahora ya se olvidaron, o el que movía la palanquita se fue, en cuanto tocaba la escalera los otros 4 orangutanes los rompían la cara a trompadas. O sea, no lo dejaban, hasta que cuando ya estaban todos amaestrados los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son 5, pero uno no había experimentado esto. Claro, el nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir, y los otros, en cuanto lo ven que tocan la escalera, otra vez le vuelven a pegar por todos lados. De manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube las bananas como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo, y así hasta que quedan 4 orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros 4, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir, que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? O sea, los 5 estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática, porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los 5. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema, vos cuestioná todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no, pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda, y la matemática ayuda mucho a eso, sobre todo porque genera cosas que son muy antiintuitivas. Impecable, ¿eh? Impecable. Sí, una maravilla, bueno, un genio, un gran matemático, pero pensador principalmente. Sí, un gran comunicador, ¿no? Sí, recordemos, yo Adrián Paenza lo tenía como periodista deportivo, lo veía en fútbol de primera, te digo, en los años 90, sí. Nunca pensé, aunque él era el especialista en estadísticas, nunca pensé que se iba a transformar en este comunicador de las matemáticas tan brillante, sí. Brillante. Me fascina cómo lo comunica. Y a la hora de elegir, no sé si coincidís conmigo, ¿cuántas veces votamos por un relato y sí. cuántas veces por experiencia propia? Ahí es donde me parece que los medios de comunicación juegan en la transmisión del relato. Esto que hablábamos hoy, ¿no? Transmitir una represión. Sí. Es un relato, es un mensaje. Sí, es la construcción de una verdad, lo que se llama verosimilitud. Yo construyo algo, pero siempre nada es inocente, digamos. Tiene una connotación siempre ideológica, y por lo tanto, si es ideológico, es político también.
Sí. Pero bueno, la cuestión de la elección, otra de las cosas también, el segundo experimento que contó. El primero sí, me resultó gracioso en tanto uno siempre piensa como que el padre, ¿cómo va a tener otro padre? Y va más allá de la cuestión machista, me parece que tiene que ver con la etiqueta de Foucault que hablábamos hoy, ¿no? Sí, tal cual, tiene que ver con eso y hoy en día, bueno, las familias también, las construcciones de las familias son diferentes. Pueden ser familias monoparentales, puede tener un chico 2 mamás, con lo que hablábamos recién, puede tener una criatura 2 padres, puede tener, bueno, diferentes modos de familias. Hasta el que tiene la cabeza más amplia a nivel vínculos sexuales ha pensado en padre homosexual. Sí. En el caso de la eminencia, pero nunca pensó en la mujer de eminencia. No. ¿Viste? Es terrible, terrible cómo no nos han... Hasta el día de hoy, machacado históricamente. Bueno, no sé si a algunos les cayó mal el tema de que yo había encontrado en el Génesis ese relato de Adán y Eva, de la primera mujer de Lilith, sobre la tierra, que bueno, trataba de imponerle órdenes a Adán y Adán no estaba de acuerdo, entonces por eso crearon a Eva, digamos. A mí me pareció fascinante. Pero bueno, por ahí a veces en tanto en lo religioso, en el relato religioso, bueno, no traté de no ofender a nadie por las dudas, digamos, lo digo, abro el paraguas, digamos. Tiene que ver, con esto del relato también, ¿no? Creer que la Biblia es un relato literal, cuando en realidad es uno de los tantos textos filosóficos inclusive, que nos permiten reflexionar sobre lo que vivimos. Sí, también. Visto desde ese lugar, no desde el lugar de la fe, sino desde el lugar de la reflexión, algo que es tan sano, tan constructivo para el ser humano, qué sé yo, el Cábala, la Biblia, el Corán, son todos libros filosóficos. Sí, ¿no? sí, además son históricos y bueno, tienen que ver con la construcción de una cultura antigua. Son muy interesantes. Construcción de valores. Sí, tal cual, claro, sirven. Claro. Bueno, otra de las cosas que el segundo experimento me resultó poderlo relacionar con un experimento que se hizo en Estados Unidos con un psicólogo que se llamaba Stanley Milgram. Se llamó el experimento Milgram, un experimento en ciencias sociales, después de lo que sería la posguerra, digamos, o lo que fue conocido como Holocausto, en el cual, por ejemplo, los nazis llevaban en trenes, digamos, o en camiones a gente a que fuera, digamos, asfixiada, digamos, en los hornos. A partir de eso se valora lo que se llama la obediencia hacia la autoridad. O sea, yo hago porque obedezco, yo hago tal cosa porque obedezco, porque tengo un jerárquico superior. Bueno, lo que hizo Milgram era poner a 3 personas, uno que hacía de alumno, otro que hacía de maestro y uno que hacía de ejecutor, digamos, que daba todas las órdenes. El ejecutor le decía algo al maestro y el maestro hacía las preguntas y el alumno tenía que contestar. Ese alumno, digamos, si se equivocaba en una respuesta tenía voltios, o sea, el maestro le tenía que aplicar voltios, hasta que se llegó en ese experimento. Fue real, lamentablemente fue real, fue un experimento en el año 69 y lo que llegaron a ver o a experimentar es que hasta 410 voltios apretaron, digamos, el botoncito. Bueno, por supuesto la persona muere a los 230, pero igual seguía apretando más allá de que... A ver qué pasaba. Sí, a ver qué pasaba, o sea, ¿por qué nosotros obedecemos o no nos rebelamos frente a algo que nos parece injusto? ¿Por qué tenemos esa obediencia hacia la autoridad? Por eso se realizó, 20 personas de las cuales firmaron un compromiso, porque sabían que podían llegar a morir. Bueno, es un poco como la metáfora de la rana en la cacerola, no sé si la escuchaste alguna vez. No, esa nunca la escuché. Digamos, es también un experimento donde ponen una cacerola con agua hirviendo, ¿no? Ponen a la rana y la rana inmediatamente toca el agua y salta, ¿no? Porque se da cuenta de que eso era una amenaza. Sin embargo, hay otro experimento que pone la olla con agua fría, pone la rana dentro, que nada plácidamente, y pone a calentar el agua. A medida que se va calentando el agua, la rana no detecta el cambio drástico de temperatura, lo ve paulatinamente y muere cocida. Claro. Porque se va acostumbrando, ¿no?, a esta amenaza, a hacerlo como algo natural, lo naturaliza, al punto que después pierde la vida por naturalizarlo. Justamente. Exactamente, sí. ¿Cuántas cosas nosotros naturalizamos que nos hacen mal en la vida, quiero decir, y terminamos cocidos, ¿no?
sí. Como la rana. Bueno, de hecho, el tema de la homosexualidad que habíamos hablado antes también, cuántas parejas se han casado porque lo heteronormativo sería lo que funcionaba en esa época, o sea, hombre, mujer, la pareja vista de ese modo, digamos, en esa situación, y cuántos después se separaron y dijeron, ay, al final era homosexual. Claro. O sea, quizás durante toda su vida fue una persona que, bueno, era homosexual, pero no socialmente no estaba aceptado. Entonces, bueno, no le quedaba otra que casarse y formar una familia. Y, bueno, por eso también la importancia de las leyes. La ley de matrimonio igualitario es como que muchas personas pudieron aceptarse su verdadera identidad, digamos, en torno a lo sexual, a la diversidad sexual. Y que si bien es una conquista, no deja de ser, bueno, ahora ustedes son parte de este orden. También, ¿no? también, sí. No sé, capaz que después va a ser polémico tener sexo con las plantas y vamos a etiquetar a la gente que tenga sexo con las plantas. Bueno, de hecho no hay los pansexuales, no hay una generación que se llama pansexuales. Bueno, también. Esos todavía no tienen un lugar en la sociedad, todavía están caracterizados como locos, ¿no? Las drag queen, por ejemplo. Tal cual. ¿Quiénes son estos locos? Disfrazados. Horrible lo que estoy diciendo, pero es así. Estos locos disfrazados, ¿no? Tal cual. Bueno, pero yo en muchas ocasiones les he preguntado a mis propios alumnos en algunos cursos, ¿qué harían ustedes si, por ejemplo, no sé, yo fuera un travesti, viniera acá y bueno, ustedes... Y bueno, lo primero que por ahí te miran a ver con inquietud si sos o no sos travesti. Y bueno, viste, le generás digo, ¿por qué esta profesora me dice eso? Claro. Bueno, y en realidad dice, no, pero usted no es travesti. No, yo no, pero si fuera yo travesti, ¿qué pasaría? Y bueno, primero nos burlaríamos, nos reiríamos, y bueno, y después se terminarían acostumbrando, como naturalizando la situación como todo. ¿Sí? Claro. La burla es tal vez uno de los primeros métodos represivos que tiene la sociedad, ¿no? De coacción. Sí. De coacción. Y de inseguridad también. También, pero es una forma de seriedad que no está dentro del orden. Sí, tal cual. Bueno, se vio en un episodio de Merlí, también una serie famosa de filosofía, que bueno, Merlí era también un pensador bastante fuera de los sistemas, pero sin embargo tenía su machismo ahí, que uno puede ser criticable en el sentido. Tal cual. Era un hombre, si querés, con un intento de construcción fabuloso por ser docente de filosofía, pero le costaba todavía, ¿no? Le costaba bastante. Paula, se nos va terminando el programa. Qué lindo que charlar con vos. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya te digo, o sea, por ahí con el tema de la toma de los remedios, los antibióticos, estoy medio ahí como que hoy drogada estuviste bastante bien, te digo, que por ahí que te volví a preguntar, porque bueno, a veces son muchas cosas por ahí en el tintero que quería aportar, que no se fuera tampoco tan complicado y bueno, y bajarlo, viste, a la realidad, y por ahí, bueno, me producía esos huecos de olvido. Lapsus. Digamos, sí, esos lapsus. Los lapsus, exactamente. Sí. Bueno, así nosotros vamos cerrando el programa también, aprovechando ya la despedida de Paula Aguilante, que bueno, volverá el miércoles que viene a las 10 de la mañana también, en este segmento que se llama Filosofando en Es Ramallo. Nos encanta que sigan y que viralicen este segmento, que les llame la atención, porque es un poco la idea, llamarles la atención. Ayer veía también en Facebook una publicación de un auto chocado y el cuerpo salido hacia afuera, y el tipo quería vender, creo que servicios de cortar el pasto, ¿no? Entonces dice, vendo mi servicio de cortar el pasto, la foto es para llamar la atención. Estaba en el Facebook, en el grupo de venta y compra de cosas. Bueno, nosotros lo que tratamos es de provocar, ¿no? Provocar la reflexión, que es algo tan sano para la gente en tiempos donde estar fuera del orden es motivo de represión. Tal cual. Bueno, hay unos temas justo de otro tema te estoy hablando, pero bueno, tiene relación hay el Lelutier, por ejemplo, el grupo musical, hay un tema que se llama epistemología. Y habla de ahí, y bueno, y es como que hace toda una parodia en relación a lo que es la filosofía, después, o sea... Epistemología, epistemología, sí. Vamos a buscar como para cerrar el programa. Y después dice epistemologando, como que, o sea, fuera el tema de ir a un boliche. Ajá. Y charlar con una persona, uno tendría que hablar de temas que no tendrían que ver con la filosofía, y sin embargo, bueno, uno de los personajes de Lelutier se encuentra con una mujer que estudiaba filosofía. Mira qué bueno. Eso, dice, y ahora le dicen epistemóloga, como por ejemplo, digamos, lo malinterpretan en relación a apretarse, diría epistemologando.
Mirá vos, sí, está buenísimo. Una connotación. Bueno, así. mira, acá lo acabo de encontrar, así que con eso nos vamos a despedir. Gracias nuevamente, Paula. Bueno, gracias la verdad a que vos, está buenísimo. Gracias a vos. Estamos moviendo un montón de cosas súper rígidas de la gente, con un montón de gente que, en este caso, no son de blanco y negro, Foucault no es de blanco y negro. Se llegó a sacar una foto con campera fluorescente, sí. Bien de los años 80. Y conoció la música disco, también. Sí. También. Y se afeitaba, porque además era pelado, bueno, tenía anteojos, pero no tenía barba. Por eso siento tanta empatía con Foucault, porque es pelado. Todos eran barbudos y qué sé yo, sí. Nietzsche, por ejemplo, tenía bigotes, bueno, claro, otros. A lo Dalí. Sí, otra personificación. Pero no, Foucault es muy contemporáneo, sí. Buenísimo. Bueno, nos vamos con eso, con Lelutier, la epistemología, y nosotros nos reencontramos mañana en otra emisión de este programa que se llama Es Ramallo y que te acompaña todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 en estación NBA Vida. Otra vez Morena Ramírez. Yo creo que la resistencia al análisis de este hombre tiene que ver con esta tesis sobre Mastro Piero que le han encargado. Me traje unos libros sobre Mastro Piero para ver si encuentro alguna pista. Por ejemplo, Cultura es todo, incluso Mastro Piero. Capítulo 5, Mastro Piero y la epistemología. La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Cierta vez le encargaron a Mastro Piero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastro Piero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastro Piero entendió para las hormonas. Y en vez de una obertura académica, compuso una cumbia. Una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo. Luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio, Mastro Piero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos. Este error de Mastro Piero le cerró la puerta de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, Dilema de Amor, se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y te miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, invito los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo. De Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marquis, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar
eran al Erasmo y fueron a la cama. No, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, lo nombró como a 12 con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista, idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología.